Hola, nuevamente con ustedes para ver el tema del tejido muscular. Me da mucho gusto saludarlos y espero que podamos tener avances en nuestro aprendizaje. El día de hoy vamos a tratar el tema del tejido muscular liso. Las células del tejido muscular liso también les llaman leioncito, perdón. Son células alargadas, fusiformes o en forma de U, como podemos observar aquí señaladas en verde, ya que como están muy juntas no se puede ver realmente la separación entre una célula y otra. En este caso, le pusieron más temperatura, un poquito más temperatura a la parafina y lograron que se separaran una célula y otra, y podemos ver los extremos de las células terminan en punta, se adelgazan. Entonces, como el centro es mayor y los extremos terminan en punta, reciben ese término de fusiformes o en forma de uso. Algo también que podemos mencionar aquí es que el músculo liso no tiene una contracción igual al músculo estriado, y aquí nos muestra en estas imágenes a través del núcleo y de la estructura celular cómo se observa una célula muscular lisa relajada y una contraída. En este caso se pueden observar aquí, se pueden detallar, los núcleos están alargados y aquí se observan un cambio en su forma y su estructura, y vemos cómo el núcleo, cuando una célula está contraída, pierde su forma. En esta imagen podemos comparar y hacer mención de que el filamento grueso o filamento de miosina, aquí podemos observar sus cabezas y su cola. Igual acá, se disponen de diferente manera en los tejidos musculares. Hay un filamento grueso bipolar y hay un filamento grueso polar lateral. Si observamos, por ejemplo, el filamento grueso bipolar, lo apreciamos en el tejido muscular estriado esquelético y en el cardíaco, en la estructura de la sarcómera. En el caso del filamento grueso polar lateral, lo vemos en el músculo liso y vemos cómo las fuerzas son diferentes, la aplicación de fuerzas, ¿no? Y cómo se deslizan. En el caso del músculo liso, el filamento delgado va en dirección opuesta. En el caso del filamento en la sarcómera, en el tejido muscular esquelético y cardíaco, los filamentos van en el mismo sentido, en la misma dirección, y por lo mismo se juntan al centro de la línea M. Las células musculares lisas, entonces, la distribución y dirección de los filamentos gruesos y delgados está organizado de una forma diferente, ya vimos. Y vemos cómo el filamento de miosina está al centro y los filamentos delgados, ambos en un lugar diferente, se ubican, y ese lugar donde se insertan se llama cuerpo denso, o también le llaman placas de inserción. Esto le va a permitir entonces tener un acortamiento de esos cuerpos densos en el momento de la contracción muscular. Si observan, también los filamentos gruesos y delgados tienen una estructura muy similar. La diferencia entonces radica en el tipo de filamento grueso, que es, como lo mencionamos, es un filamento grueso polar lateral en el caso del músculo liso. Aquí podemos observar microfotografías del músculo liso, en donde podemos observar como característica la presencia del núcleo en el centro de la fibra. En este caso está relajado, en este caso está contraído y es en corte longitudinal. La microfotografía del lado izquierdo es una microfotografía electrónica, la del lado derecho
es una microfotografía de microscopio con microscopio óptico. Entonces podemos observar en los órganos y en las estructuras cortes transversales y longitudinales. En este caso, por ejemplo, en la microfotografía del lado izquierdo, vemos tanto un corte transversal como corte longitudinal de la misma, ya que algunos órganos dentro de la capa muscular o de la estructura muscular tienen 2, 3 o en algunas veces una capa, ¿no? En este caso tiene 2 capas, una que la pueden observar y delimitar hasta aquí, en la parte inferior, y otra hasta aquí, en la parte superior. En este caso, en la fotografía que está en el centro, es una microfotografía de tejido muscular liso en corte transversal. En la parte superior vemos una microfotografía electrónica de corte transversal, en la cual podemos observar en los bordes estos lugares más oscuros que aquí los encierran en un círculo y que no es otra cosa que los cuerpos densos y punto de inserción de los filamentos delgados, como lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Y en la parte inferior finalmente vemos una microfotografía con células en corte longitudinal, donde podemos apreciar claramente el núcleo en el centro. Aquí podemos contrastar estas microfotografías electrónicas en las cuales podemos visualizar los cuerpos densos, el núcleo en el centro, cómo en la punta se adelgaza, por eso la forma fusiforme. Igual en estas, fíjan en esta área cómo se adelgaza, en el centro donde está el núcleo es más densa, su diámetro es mayor. Y aquí podemos observar cortes, por ejemplo, transversales, en donde este es el punto donde está el núcleo, o la parte donde está el núcleo, que es la zona más amplia. Y vemos esta que está en un extremo donde ya está más estrecha la célula y podemos observar la parte que hace que se le denomine fusiforme. Aquí alcanzamos a apreciar también algunas mitocondrias y en la fotografía del lado derecho nuevamente visualizamos los cuerpos densos. Aquí los podemos señalar en esta otra, esos cuerpos densos que en este caso serían los que están cercanos a la membrana celular. Entonces, en el músculo liso podemos encontrar en los órganos diferentes capas. Y de acuerdo al corte, entonces, podremos encontrar cortes longitudinales, como en estos casos, inclusive en esta parte de esta otra microfotografía, y cortes transversales como en estos dos casos. Y inclusive en esta parte de esta microfotografía. Entonces tenemos que la microfotografía superior izquierda es un corte longitudinal, igual que la inferior izquierda. Y en la superior derecha hay tanto longitudinal como transversal, y que finalmente la inferior en el centro y la inferior derecha son cortes transversales. También podemos hacer referencia, si ustedes ponen cuidado y observan los núcleos, como en la inferior izquierda el núcleo nos muestra que la célula está en contracción. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente y espero una siguiente oportunidad para seguir aprendiendo. Hasta la siguiente.